Diego llevaba una vida cuidadosamente construida sobre el silencio y la distancia. Desde el día en que cerró la puerta de la casa de su infancia, no había mirado atrás. Había enterrado el dolor, los recuerdos amargos y todo lo que le recordaba a su madre, Elena. Se había convencido de que ese era el único camino posible para seguir adelante. Pero ahora, a sus 42 años, una llamada inesperada cambió el curso de todo. Era una tarde de noviembre, de esas que siempre prometen lluvia pero que se quedan en un cielo gris inmutable. Diego, sentado en su pequeño despacho en la ciudad, revisaba documentos de la empresa de consultoría donde trabajaba. El sonido del teléfono resonó como un eco incómodo en la habitación. Sí. Contestó sin mucho interés, mientras seguía revisando el expediente que tenía entre manos. ¿Señor Diego Vargas? Preguntó una voz femenina, firme pero con una nota de urgencia. Él habla. Lamento molestarle. Me llamo Marta Robles, soy trabajadora social en el Hospital General de Ciudad del Sol. Necesito informarle sobre su madre, Elena Fernández. El nombre, una simple combinación de letras, lo congeló. Era como un fantasma que había creído derrotado hacía décadas, un eco lejano que ahora resonaba con toda su fuerza. Tragó saliva, sintiendo el nudo que se formaba en su garganta. Debe ser un error, dijo, casi como una súplica. No, señor Vargas. No hay error. Ella ha solicitado verlo. Está muy grave. Creo que debería venir cuanto antes. El silencio que siguió fue abrumador. Diego pensó en colgar, en ignorar las palabras, en fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero algo dentro de él, una mezcla de rabia, confusión y un pequeño atisbo de lo que podría ser compasión, le impidió hacerlo. Colgó el teléfono después de confirmar la dirección. No dijo adiós. Cuando salió del edificio, el cielo seguía gris. Se detuvo en la acera y dejó que la lluvia, que finalmente había comenzado a caer, empapara su rostro. No sabía si era el agua o el peso de sus recuerdos lo que hacía que sus ojos ardieran. 20 años. Una vida entera sin ver a la mujer que le dio la vida, pero que también le enseñó a endurecer el corazón. Caminó hacia su auto, y los recuerdos empezaron a golpearlo con fuerza. Recuerdos de gritos, de promesas rotas, de lágrimas derramadas en habitaciones frías. De un padre que desapareció en el peor momento y de una madre que, en su dolor, se convirtió en alguien a quien no podía reconocer. Diego apretó el volante con fuerza cuando entró al auto. ¿Por qué ella querría verlo ahora? La pregunta lo persiguió durante todo el trayecto hasta el hospital. El tráfico parecía eterno, y el camino, una tortura lenta. Cuando llegó, su respiración estaba entrecortada. El hospital era un lugar que olía a desinfectante, a desesperanza y a segundas oportunidades fallidas. La trabajadora social, Marta, lo recibió en el pasillo. Señor Vargas, gracias por venir, dijo con suavidad, como si entendiera el peso que llevaba. ¿Por qué me llamó? Preguntó, directo, sin esconder la amargura. Su madre está en una situación delicada. Hay algo que debe saber, pero será mejor que se lo diga a ella. Diego no respondió. Fue guiado a una pequeña habitación, donde las luces titilaban con un parpadeo cansado. Y allí, en una cama que parecía tragar a la mujer que una vez conoció, estaba Elena. Su piel pálida, sus ojos hundidos. Pero había algo en su mirada que lo desarmó, un reflejo de arrepentimiento que nunca creyó posible. Diego, susurró ella, y su voz tembló como si le costara hasta respirar su nombre. Diego no respondió. Se quedó en el umbral, entre la tentación de dar media vuelta y la necesidad de escuchar lo que ella tenía que decir. Pero antes de que pudiera decidir, su madre le dio la noticia que cambiaría su vida para siempre. Diego, hay algo que nunca te dije. Sus manos temblaban al sostener las sábanas. Diego la miró con una mezcla de incredulidad y furia. No sé por qué estoy aquí, soltó con frialdad. Pero no apartó la mirada. Hay algo que te pertenece, continuó ella, tosiendo con fuerza. Y ha estado escondido todo este tiempo. Una verdad que, debes saber. Diego sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba.
No sabía si podía soportar más secretos. Pero tampoco podía marcharse. No todavía. Diego permaneció de pie junto a la puerta, inmóvil. Las palabras de su madre flotaban en el aire, pesadas, cargadas de un misterio que no sabía si quería descubrir. Elena respiraba con dificultad, sus ojos fijos en los de su hijo. Un suspiro que parecía arrancarle la vida escapó de sus labios. Hace muchos años, cometí un error del que nunca pude liberarme, dijo, con la voz entrecortada. Sus palabras eran apenas un susurro, pero cada sílaba llegaba con el peso de algo irreparable. Diego apretó los puños. Parte de él quería gritarle que ya no le importaba, que todo estaba en el pasado. Pero no era cierto. El pasado seguía allí, encadenándolo a cada momento. Cruzó la habitación con pasos lentos y se sentó en una silla de plástico, desgastada por el uso. No dijo nada, solo la miró, esperando que continuara. Tu padre, empezó Elena, y Diego notó el cambio en su expresión. Era un rostro que había aprendido a ocultar tanto sufrimiento, y aún así, la mención de su padre era una herida abierta que nunca había sanado. No te abandonó por voluntad propia. El silencio que siguió fue como un golpe. Diego sintió que le faltaba el aire. Había pasado toda su vida creyendo que su padre los había dejado, huyendo de las responsabilidades y del caos que se había convertido su hogar. ¿Qué quieres decir?, preguntó con la mandíbula tensa, su voz llena de incredulidad. No se fue. Fue obligado, dijo Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Diego cerró los ojos, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. La habitación parecía encogerse, y los recuerdos comenzaron a invadirlo, su madre llorando sola en la cocina, las noches en que escuchaba discusiones que no entendía, el día en que su padre simplemente dejó de estar. ¿Me estás diciendo que alguien lo obligó a irse? ¿Por qué no lo dijiste antes?, exigió, su voz mezclando rabia y desesperación. Elena bajó la mirada, sus manos huesudas aferrándose a las sábanas como si fueran su única salvación. Por miedo. No lo entenderías, Diego. Había cosas, personas, que no podíamos enfrentar. Diego se levantó de un salto, la silla rechinando contra el suelo. El eco resonó por el pasillo. Quería alejarse de todo, de esa mujer que ahora parecía tan débil, tan diferente de la figura autoritaria que había marcado su infancia. Pero el peso de la verdad que le estaban revelando lo mantenía atado. ¿Quién? ¿Quiénes eran esas personas?, preguntó, con el pecho agitado. Elena lo miró, y por un instante, Diego vio el reflejo de su propia angustia en sus ojos. Temblaba, como si nombrar a esas personas pudiera convocarlas de nuevo. Ellos controlaban todo. Tu padre descubrió algo, algo que no debió haber visto. Y pagó el precio por ello. Diego sintió que el piso bajo sus pies se tambaleaba. La historia que había construido sobre su familia se derrumbaba ante él. Por años, había odiado a su padre por abandonarlos, y a su madre por ser incapaz de sostener su mundo después de eso. Pero ahora, todo era diferente. Tuve que protegerte, añadió Elena, con una voz tan débil que apenas se escuchaba. Hice cosas de las que no me siento orgullosa, pero no tenía otra opción. Diego sintió un nudo formarse en su estómago. Lo que ella estaba diciendo no tenía sentido, y sin embargo, cada palabra resonaba con una verdad amarga. Se sentó de nuevo, con la cabeza entre las manos. Quería respuestas, pero cada una de ellas parecía llevarlo a un laberinto más oscuro. Mamá, necesita ser clara. Si hay algo que no sé, este es el momento de decirlo, dijo, intentando mantener la calma. Elena respiró hondo, como si la verdad que estaba a punto de revelar le robara la poca vida que le quedaba. El nombre que debes recordar es Augusto Reyes. Diego parpadeó. El nombre no le resultaba familiar, pero la forma en que su madre lo pronunció dejó claro que esa persona era mucho más que un simple recuerdo del pasado. Había terror en su voz. Un terror profundo. ¿Quién es?, preguntó. Un hombre poderoso. Era, un empresario, o al menos eso decía.
Tenía contactos en todas partes, desde la policía hasta más arriba. Tu padre trabajó para él sin saber en qué se estaba metiendo. Cuando descubrió la verdad, quiso irse, exponerlo. Y entonces desapareció. Elena temblaba tanto que Diego pensó que se desmoronaría. Si intentábamos hablar, si tú preguntabas, ellos nos encontrarían. Diego sintió que el aire en la habitación se volvía irrespirable. La verdad era más oscura de lo que jamás podría haber imaginado. Se levantó, caminando hacia la ventana para tratar de calmarse. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre al borde del colapso, intentando procesar algo que parecía sacado de una pesadilla. ¿Qué quieres que haga con esto, mamá?, preguntó, con la voz cargada de dolor. No era solo rabia lo que sentía. Era una mezcla de angustia, desesperación y el peso de todo lo que había creído perdido. Quiero que tengas cuidado. Si él sabe que estás cerca, que estás investigando, podría suceder lo mismo, respondió Elena, tosiendo con fuerza. Diego volvió a mirarla, y en sus ojos vio una súplica. Había pasado tantos años odiándola, y ahora no sabía cómo reconciliar ese odio con la imagen de una madre que había hecho todo por protegerlo. No sé qué hacer con esto, mamá. Era todo lo que podía decir. Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. No dejes que él te arrebate la vida como me la quitó a mí. Encuentra la verdad, y hazlo por los dos. Las palabras quedaron flotando en el aire, como una sentencia. Diego salió de la habitación sin mirar atrás, sintiendo que el peso del pasado lo aplastaba. Ahora sabía el nombre del hombre que había destrozado a su familia. Y, con ello, el conflicto estaba claro: descubrir la verdad o huir como su madre había hecho toda su vida. La opción de quedarse callado ya no existía. Diego salió del hospital con el corazón latiendo a un ritmo frenético. El aire de la tarde era frío y cortante, pero no logró enfriar la rabia que comenzaba a arder dentro de él. Por primera vez en muchos años, sintió que la indiferencia que había cultivado para protegerse se resquebrajaba, dejando al descubierto una mezcla peligrosa de ira, miedo y un profundo deseo de justicia. La figura de Augusto Reyes, ese hombre que nunca había conocido, pero que aparentemente había destruido su vida, se convirtió en el centro de todos sus pensamientos. Diego se preguntó cómo era posible que una sola persona pudiera tener tanto poder sobre el destino de su familia, y qué oscuros secretos se escondían tras el rostro de su madre, que ahora lo miraba desde el borde de la muerte. Durante los días siguientes, Diego se sumergió en un torbellino de investigación. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza como un eco insistente. No podía ignorarlas, pero tampoco sabía por dónde empezar. Cada intento de obtener respuestas se sentía como un muro que no podía atravesar. La primera parada fue en archivos de periódicos viejos, buscando cualquier mención de Augusto Reyes. Lo que encontró fue vago, casi como si ese hombre existiera entre sombras. Aparecía mencionado en algunos eventos empresariales, vinculado a proyectos de infraestructura y negocios de gran escala, pero todo parecía limpio. Demasiado pulido para alguien con el poder de destruir vidas en silencio. Diego sabía que tenía que ir más allá. Necesitaba entrar en contacto con las pocas personas que conocieron a su padre en aquellos tiempos, aunque el costo emocional fuera alto. Fue así como llegó hasta Julián, un viejo amigo de la familia que había sido un hermano para su padre antes de que todo se torciera. Lo encontró en un taller mecánico a las afueras de la ciudad, sucio de grasa y con el rostro marcado por los años. Julián, necesito tu ayuda, dijo Diego, directo al grano. No había espacio para las sutilezas. El hombre lo miró por un largo momento antes de suspirar, como si las palabras de Diego le recordaran un peso que nunca había logrado quitarse de encima. Pensé que nunca te vería por aquí, chico, respondió, limpiándose las manos con un trapo sucio. Parecía cansado, como si las mismas memorias que lo atormentaban a él ahora volvieran a la superficie. Supongo que es hora de que sepas la verdad. Julián lo llevó a la parte trasera del taller, un lugar apartado donde el rugido de los autos no podía llegar. Se sentaron en dos viejas sillas de metal, y el hombre encendió un cigarrillo, sus manos temblando apenas. Tu padre era un hombre bueno, Diego. No quiero que lo olvides.
Hizo lo que pudo para protegerte a ti y a tu madre. Pero se metió con gente peligrosa. Augusto Reyes no es un simple empresario. Lo que ves en los periódicos es solo una máscara. Detrás de eso, hay un monstruo. Diego apretó los dientes. No quería que le hablaran en metáforas. Quería hechos, algo tangible a lo que aferrarse. ¿Qué hizo exactamente mi padre?, preguntó, con la voz temblorosa pero decidida. Julián exhaló el humo y lo miró con una mezcla de lástima y admiración. Sabía que la verdad sería como una herida abierta, pero no se la negaría. Tu padre descubrió un esquema de corrupción masiva. Reyes usaba sus empresas para lavar dinero de carteles y políticos. Tu padre trabajaba en una de esas empresas sin saberlo, hasta que se topó con documentos que no debía ver. Intentó denunciarlo, Diego. Lo hizo por ustedes, porque no quería que su familia viviera bajo la sombra de un criminal. Pero Reyes lo supo antes de que pudiera actuar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego sintió que su corazón se detenía por un instante. No podía ser verdad. Su padre, al que había culpado por todo, había sido un hombre valiente, un héroe. El dolor que lo atravesó fue como un cuchillo, afilado y cruel. ¿Y qué pasó después?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Reyes desapareció a tu padre. Nunca encontramos su cuerpo, pero todos sabíamos que él estaba detrás. Nadie tenía el coraje de enfrentarlo. Tu madre hizo lo que pudo para sobrevivir, pero vivir con ese miedo la destrozó. Diego se levantó de golpe, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. La rabia se mezclaba con un profundo sentimiento de impotencia. Su padre había sido asesinado por intentar hacer lo correcto, y durante años había creído que lo había abandonado. No podía soportar la culpa, el dolor de haberlo juzgado tan mal. Quiero justicia, Julián. No puedo dejar que esto quede así. Julián lo miró con tristeza. No es tan fácil, Diego. Reyes sigue siendo un hombre poderoso. Cualquiera que se ha metido con él ha pagado el precio. Tienes que tener cuidado. Si vas por ese camino, estarás solo. Diego sabía que tenía razón. Pero algo dentro de él, un fuego que nunca había sentido con tanta fuerza, le impedía retroceder. No podía quedarse de brazos cruzados. La imagen de su padre, de su madre consumida por el miedo, lo impulsaba a seguir. Durante las semanas siguientes, Diego empezó a investigar a Reyes desde las sombras. Buscó a viejos conocidos, a antiguos empleados que aún vivían con el temor grabado en sus rostros. Cada pista lo llevaba a un callejón sin salida, como si el poder de Reyes se extendiera más allá de lo imaginable. Se encontró con amenazas veladas, llamadas anónimas en la madrugada, sombras que lo seguían en las calles, un auto negro que se detenía frente a su casa durante las noches. Diego no dormía. No comía. Estaba consumido por el miedo y el agotamiento, pero se negaba a rendirse. Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en su pequeño apartamento, la puerta fue golpeada con fuerza. Diego se levantó, con el corazón en la garganta. Al abrirla, se encontró con un hombre de mirada fría, vestido con un traje impecable. No necesitaba presentaciones. Sabía que era un emisario de Reyes. Diego Vargas. Estás jugando con fuego, dijo el hombre, con una voz que no mostraba emoción alguna. Augusto Reyes te manda un mensaje, deja de buscar. No hay nada para ti en este camino. Antes de que pudiera responder, el hombre se marchó, dejando en el aire un aroma metálico de advertencia. Diego cerró la puerta, temblando. El miedo era real, palpable. Pero el fuego dentro de él no se apagaba. No podía retroceder. La promesa de justicia era lo único que le quedaba. El abismo al que se enfrentaba parecía interminable, y cada paso lo acercaba más al peligro. Sabía que estaba solo, que el camino era oscuro y lleno de riesgos. Pero también sabía que no había marcha atrás. Su lucha apenas comenzaba. Las sombras que rodeaban a Diego se volvieron más densas con cada paso que daba hacia la verdad. Sabía que enfrentarse a Augusto Reyes no sería fácil, pero no había imaginado que la lucha sería tan solitaria.
El poder del hombre se extendía como un pulpo, sus tentáculos alcanzando a todos aquellos que alguna vez intentaron desafiarlo. Pero Diego estaba decidido a no ceder. A medida que avanzaba en su investigación, se dio cuenta de que necesitaba aliados. Si bien el miedo a Reyes era profundo, tal vez había personas que, como él, tenían cuentas pendientes. Fue en una de sus búsquedas nocturnas por registros antiguos que encontró el nombre de una mujer, Valeria Moreno, una periodista que años atrás había intentado sacar a la luz las actividades ilícitas de Reyes. Lo poco que se sabía de ella era que había desaparecido de la escena pública tras un escándalo en el que la desacreditaron y destruyeron su reputación. Diego la buscó durante días, y al final, un contacto anónimo le proporcionó una dirección, un pequeño bar en un barrio olvidado de la ciudad. El lugar estaba sumido en penumbra, con mesas de madera desgastadas y luces parpadeantes. Diego entró, consciente de que cada paso lo acercaba al peligro, pero también a la posibilidad de encontrar respuestas. Allí estaba Valeria, sentada en una esquina, con una copa medio vacía en la mano. Su mirada era intensa, pero sus ojos estaban marcados por la desilusión. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía la cabeza erguida a pesar del peso que llevaba, que le recordó a su madre. ¿Valeria Moreno?, preguntó Diego, acercándose con cautela. Ella lo miró con una mezcla de desconfianza y cansancio. ¿Quién pregunta?, respondió, sin levantar la voz. Mi nombre es Diego Vargas. Estoy buscando justicia. Mi padre fue desaparecido por Augusto Reyes. Necesito tu ayuda. El nombre pareció encender algo en Valeria, una chispa que durante mucho tiempo había estado apagada. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Diego. ¿Y crees que yo puedo ayudarte? Reyes me destruyó. Lo intenté, y lo pagué con todo lo que tenía. Entonces, ¿sabes lo que significa enfrentarlo? Yo no puedo hacerlo solo. Necesito a alguien que conozca sus movimientos, que entienda cómo opera. Valeria soltó una risa amarga. ¿Sabes lo que pides? No es solo un hombre poderoso. Tiene influencias en todas partes, políticos, policías, jueces. Si decides enfrentarlo, no hay marcha atrás. Y no hay garantías de que sobrevivas. Diego sostuvo su mirada, tratando de mostrar determinación, aunque por dentro estaba temblando. No tengo opción. Le quitó todo a mi familia. No voy a quedarme callado. Por un momento, Valeria lo observó en silencio, como si tratara de medir su sinceridad. Finalmente, asintió con un leve gesto de cabeza. Está bien. Te ayudaré, pero hay condiciones. No puedes confiar en nadie, ni siquiera en mí. Y si alguna vez las cosas se ponen mal, tienes que estar dispuesto a correr. La advertencia quedó en el aire, pero Diego no vaciló. Sabía que no tenía otro camino. A partir de ese momento, Valeria se convirtió en una pieza clave de su lucha. Le mostró cómo Reyes operaba desde las sombras, controlando a través del miedo y la manipulación. Le enseñó a buscar en lugares donde nadie más miraba, registros financieros ocultos, movimientos bancarios que se evaporaban, y conexiones que mantenían su poder intacto. Pero también le mostró algo más, la desesperanza de aquellos que intentaron, como ella, y fallaron. Fue en uno de esos encuentros clandestinos con Valeria cuando ella lo llevó a un lugar inesperado, un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, en medio de las cajas viejas y el polvo, había otro hombre, Tomás Pérez, un ex policía que había sido testigo de cómo Reyes usaba a las fuerzas del orden para silenciar a quienes lo desafiaban. Su testimonio era crucial, pero también era un hombre roto, marcado por la traición de sus propios compañeros. Te dije que encontraría a alguien más, dijo Valeria, presentándolo. Si quieres enfrentarlo, necesitas más que pruebas. Necesitas a alguien que conozca los callejones y las sombras de esta ciudad. Tomás lo miró con ojos cansados. ¿Sabes a qué te estás metiendo, muchacho? Esto no es un juego. Reyes no solo destruye. Se asegura de que te olviden. Lo sé. Pero ya no puedo retroceder, dijo Diego con firmeza. Tomás suspiró.
Había visto a demasiadas personas ser tragadas por el sistema de Reyes, y no estaba seguro de si valía la pena intentarlo de nuevo. Pero algo en la mirada de Diego, la determinación y el dolor que reflejaba, lo hizo reconsiderar. Está bien. Pero esto no es solo justicia. Es una guerra. Con Valeria y Tomás a su lado, Diego empezó a entender el verdadero alcance del poder de Reyes. Cada paso que daban para acercarse a su verdad parecía estar vigilado. Se encontraron con más amenazas, más intentos de silenciarlos. Una noche, mientras revisaban documentos en el apartamento de Diego, alguien disparó desde la calle, rompiendo las ventanas y obligándolos a lanzarse al suelo. «Nos están vigilando», gritó Valeria, arrastrándose hacia un rincón. El sonido de los disparos cesó, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Diego, con el corazón latiendo como un tambor, miró a Valeria y a Tomás. Sabía que habían cruzado una línea. Ahora, Reyes sabía que ellos estaban allí, dispuestos a exponerlo. La presión aumentaba. Las noches eran largas, y cada día traía nuevas amenazas. Una tarde, Tomás regresó con noticias inquietantes. Reyes tiene un nuevo perro guardián. Se llama Sergio Barrientos. Es su mano derecha, un hombre despiadado que hará cualquier cosa por protegerlo. Si queremos llegar a Reyes, tenemos que enfrentarlo primero. El nombre de Barrientos no tardó en convertirse en un nuevo foco de peligro. El hombre era conocido por su crueldad y lealtad ciega a Reyes. Y sabía que Diego, Valeria y Tomás se estaban acercando. Una noche, mientras revisaban pruebas en un viejo refugio seguro, Barrientos apareció. No estaba solo, traía a varios hombres armados. El enfrentamiento fue brutal. Disparos, gritos, el estruendo de los casquillos al caer. Diego sintió el calor de una bala rozándole el brazo mientras buscaba refugio tras una pared. «No te rindas, Diego», gritó Valeria, disparando de vuelta. En medio del caos, Diego vio a Barrientos. El hombre sonreía, como si el peligro lo divirtiera. Era un recordatorio de que estaban enfrentando a un enemigo que no temía destruir todo a su paso. La lucha fue larga, pero lograron escapar, magullados y heridos, pero vivos. Diego entendió algo crucial esa noche: no solo luchaba por justicia, estaba luchando por su vida y la de quienes lo rodeaban. Reyes y Barrientos no darían tregua. Pero ellos tampoco retrocederían. Diego, Valeria y Tomás sabían que no podían permitirse más errores. El enfrentamiento con Barrientos había dejado claro que Reyes estaba al tanto de sus movimientos y que no dudaría en aplastarlos si volvían a cruzar la línea. Pero también significaba que estaban cerca. Demasiado cerca. Las pruebas que habían reunido empezaban a formar un cuadro inquietante: conexiones políticas, lavado de dinero y, lo más importante, la evidencia del asesinato de su padre. La presión era insoportable. Vivían en constante movimiento, escondiéndose en lugares que parecían seguros solo por unas horas. Pero Diego ya no era el hombre que había empezado esta búsqueda. La fragilidad que había sentido al conocer la verdad sobre su padre se había transformado en determinación. No podía rendirse. Valeria y Tomás lo sabían, y a pesar del peligro, estaban con él. Una tarde, Valeria llegó con noticias cruciales. Había conseguido información confidencial sobre una reunión en la que Reyes se encontraría con varios de sus socios. Sería su oportunidad para exponerlo, para enfrentarlo de una vez por todas. El plan era peligroso, pero no había otra opción. «Es ahora o nunca», dijo Valeria, extendiéndole los documentos con la ubicación y los detalles. Diego los tomó con manos temblorosas. La idea de estar tan cerca de Reyes, de mirarlo a los ojos, lo llenaba de terror. Pero también de una furia que le daba fuerza. La noche de la reunión llegó, y el grupo se preparó para el asalto final. La ubicación era una mansión apartada, rodeada por muros altos y seguridad privada. No había margen de error. Se infiltraron a través de un túnel subterráneo que Valeria había descubierto gracias a sus contactos. El aire estaba cargado de tensión, y cada paso que daban resonaba como un eco de lo inevitable. Al llegar al interior, Diego sintió el peso de la mansión sobre sus hombros.
El lugar era opulento, decorado con el lujo que solo la corrupción podía comprar. Pero no era el momento de distraerse. Siguieron avanzando hasta encontrar una gran sala iluminada por candelabros antiguos. Allí estaba Augusto Reyes, rodeado de sus socios y protegido por hombres armados. El silencio se hizo pesado cuando Diego y sus compañeros irrumpieron. Vaya, vaya. La voz de Reyes resonó con una calma inquietante. Si no es el hijo de Vargas. He oído hablar mucho de ti. Diego sintió que el aire le faltaba. El hombre frente a él no era solo una sombra, era real, tangible, el responsable de su dolor. Tú mataste a mi padre, dijo Diego, con la voz quebrada pero firme. Reyes sonrió, un gesto frío y sin compasión. Tu padre cometió el error de desafiarme. Tú estás cometiendo el mismo. El ambiente se tensó. Barrientos, de pie junto a Reyes, desenfundó un arma. Valeria y Tomás también apuntaron. Las miradas se cruzaron, y en ese instante, Diego supo que no habría salida fácil. Reyes no iba a ceder, no era un hombre acostumbrado a perder. Esto no tiene que acabar así, dijo Valeria, con la voz llena de una mezcla de rabia y desesperación. Todo lo que has hecho saldrá a la luz. Es solo cuestión de tiempo. No, respondió Reyes, con una frialdad que heló la sangre de todos en la sala. El tiempo es mío. El caos estalló. Los disparos resonaron en la sala, las balas atravesando el aire con un estruendo ensordecedor. Diego se lanzó al suelo, buscando cobertura. Sentía el pulso en los oídos, el rugido del enfrentamiento llenando cada rincón. Se levantó y disparó, con el corazón en un puño. Valeria estaba a su lado, cubriéndolo, y Tomás avanzaba con una determinación suicida. Pero Barrientos no les daría tregua. El enfrentamiento era desigual. Reyes y sus hombres tenían la ventaja, pero Diego y sus compañeros luchaban con algo más, la desesperación de quien no tiene nada que perder. En un momento de descuido, Diego logró acercarse a Reyes. Se encontraron cara a cara, con solo unos metros de distancia. Diego apuntó su arma, pero sus manos temblaban. ¿Crees que esto cambia algo?, preguntó Reyes, con una sonrisa cruel. Incluso si me matas, no destruirás todo lo que he construido. Tal vez no pueda destruirlo todo, pero sí puedo ponerle fin a tu reinado, respondió Diego, con los ojos ardiendo. Antes de que pudiera apretar el gatillo, Barrientos apareció, embistiéndolo con una fuerza brutal. Cayeron al suelo, y Diego sintió el impacto en cada hueso de su cuerpo. La pelea cuerpo a cuerpo era una cuestión de supervivencia. Barrientos era fuerte, despiadado, y cada golpe que lanzaba llevaba el peso de alguien acostumbrado a la violencia. Diego luchaba por respirar, por mantenerse consciente. Diego, gritó Valeria, lanzándose hacia ellos. El caos que siguió fue una mezcla de gritos, disparos y la lucha desesperada por sobrevivir. En medio de la pelea, Diego logró tomar un trozo de vidrio roto y, con todas sus fuerzas, lo clavó en el costado de Barrientos. El hombre gruñó de dolor y se desplomó, dejando a Diego jadeando, ensangrentado pero vivo. Reyes intentó huir, pero Tomás le cortó el paso. Estaba acorralado. Por primera vez, el hombre que había causado tanto sufrimiento mostró una chispa de miedo en sus ojos. Se acabó, Reyes, dijo Diego, levantándose con dificultad. Nunca se acaba, respondió el hombre, con una sonrisa que parecía desquiciada. Otros vendrán. Siempre hay alguien dispuesto a tomar mi lugar. Diego lo miró, con la rabia y el dolor de años reflejados en su rostro. Pero no tú. Antes de que Reyes pudiera responder, Diego disparó. La bala encontró su objetivo, y Reyes cayó al suelo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Diego bajó el arma, sintiendo el peso de sus acciones. Había acabado con el hombre que había destruido su familia, pero la victoria no era dulce. No había alegría en la venganza, solo un profundo vacío. Valeria y Tomás se acercaron, heridos, pero vivos. Sabían que el camino por delante sería difícil. Reyes estaba muerto, pero su red de corrupción no desaparecería de la noche a la mañana.
Sin embargo, habían logrado algo importante, demostrar que era posible enfrentarlo. En las semanas siguientes, Diego, Valeria y Tomás trabajaron para sacar a la luz toda la evidencia que tenían. La corrupción que Reyes había tejido durante años comenzó a desmoronarse. Algunos aliados huyeron, otros fueron arrestados. No era una victoria total, pero era un comienzo. Diego se paró frente a la tumba de su padre, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y lo que había ganado. Había roto las cadenas que lo ataban al pasado, pero a un costo inmenso. El viento soplaba con fuerza, como si el mundo estuviera tratando de limpiar todo lo que había sucedido. Lo logré, papá. No te olvidé. Las palabras se perdieron en el aire. Diego sabía que la lucha por la justicia nunca terminaba, pero había dado un paso. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía mirar al futuro con algo más que dolor. La verdad lo había liberado, y eso era suficiente.